Isabella volvió a casa más temprano de lo habitual. La gala benéfica en el orfanato se canceló a última hora y, en vez de pasar el día con los niños, terminó frente a la puerta de la Villa Ramírez a la 1:30. Al abrir la puerta con la llave, sintió una extraña inquietud en el pecho, aunque no sabía por qué. Entró al recibidor, se quitó los tacones y ya iba a subir a la habitación cuando escuchó la voz de su suegra en la cocina. Carmen hablaba por teléfono, y algo en su tono, normalmente calmado y autoritario, sonaba ahora casi malicioso. Isabella se quedó inmóvil al pie de la escalera. Esa tonta ni siquiera se da cuenta de que mi hijo le es infiel. La voz de Carmen cortaba como un cuchillo, y cada palabra le dolía a Isabella en el pecho. Anda por aquí, sonriendo, fingiendo ser la nuera perfecta. ¿La ingenua de un orfanato creyó que por casarse con Diego ya era parte de la familia Ramírez? Isabella se agarró a la barandilla para no caer. Las piernas se le doblaron, los oídos le zumbaban como si alguien hubiera encendido una sirena dentro de su cabeza. Le costaba respirar, el aire simplemente no pasaba. Pronto la sacaremos de esta casa, continuó Carmen con una risa fría. Javier llega pasado mañana de Miami, haremos una reunión familiar y se acabó esta historia. Diego ya está cansado de ella, lo veo. Mi hijo necesita una esposa de nuestro círculo, no una. Nadie. Isabella se tapó la boca con la mano para no gritar del dolor que le atravesó el pecho. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero se obligó a no llorar. No ahora. Le temblaban tanto las manos que el bolso se le cayó al suelo con un golpe sordo. La conversación en la cocina se detuvo. Tengo que irme, te llamo luego, soltó Carmen rápido. Sí, todo va según lo planeado. A los pocos segundos apareció en el marco de la puerta. Carmen Ramírez, con sus 58 años, estaba impecable, el cabello oscuro con canas elegantes, un vestido de seda carísimo, un collar de perlas. Todo en ella transmitía poder y cálculo frío. Pero por una milésima de segundo Isabella vio miedo en sus ojos, que enseguida desapareció tras la máscara habitual de amabilidad. Isabella, querida. La voz de Carmen sonó cálida y suave, como si le saliera miel de los labios. ¿Qué susto me diste? Pensé que volverías por la tarde. ¿Pasó algo? Isabella forzó una sonrisa, aunque sentía la cara rígida, casi inmóvil. Aún así, trató de poner en ella todo lo que aprendió en el orfanato, cómo esconder emociones, cómo sobrevivir. Lo cancelaron a última hora, dijo con voz sorprendentemente estable, aunque por dentro temblaba. Problemas con la electricidad. Lo movieron para la próxima semana. Carmen se acercó, estudiándola con una mirada afilada, tratando de averiguar cuánto había escuchado. Isabella sintió ese análisis como un toque físico, frío y desagradable. Estás pálida, cariño, Carmen ladeó la cabeza. ¿Quieres sentarte? Justo preparé limonada fresca. Vamos a la terraza. Se sentaron una frente a la otra. Isabella tomó el vaso, el vidrio frío le quemó las palmas ardientes por la ansiedad. Sabes, Isabella, empezó Carmen sin dejar de observarla, me alegra que podamos hablar a solas. Quería comentarte algo sobre Diego. ¿Has notado que últimamente trabaja mucho, que llega tarde? El corazón de Isabella dio un vuelco. ¿Qué era esto? ¿Carmen comprobando lo que ella sabía? ¿O preparando el terreno para algo? Sí, lo he notado, respondió bajito, mirando el vaso. Pero entiendo que la empresa requiere mucho tiempo. Eres una esposa muy comprensiva, en el tono de Carmen había una nota extraña, burla, lástima. O algo más oscuro, guión. No todas las mujeres saben esperar así. No todas soportan ser parte de la familia Ramírez. ¿Qué quiere decir? Isabella levantó la mirada. Carmen guardó silencio un momento, acariciando el vaso con los dedos. En sus ojos brilló algo parecido a una advertencia. En nuestra familia hemos tenido épocas difíciles, querida, dijo en voz baja, casi confidencial. No todas las esposas han sabido adaptarse a nuestras tradiciones, a nuestro estilo de vida. Algunas se fueron. Algunas no lo soportaron. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabella. ¿Qué quería decir con no lo soportaron? ¿De qué mujeres hablaba? Yo amo a Diego, respondió Isabella firme, porque era verdad pese a todo el dolor. Y estoy dispuesta a superar cualquier cosa por nuestra familia. Qué conmovedor, Carmen terminó su limonada y se levantó.
Me alegra oírlo. Mucho. Bueno, no te quito más tiempo. Isabella subió al dormitorio y, al cerrar la puerta, por fin pudo dejarse caer en la cama. Todo su cuerpo temblaba como si tuviera frío, y las lágrimas que había contenido brotaron con fuerza. Esa tonta. Pronto la sacaremos. Las palabras de Carmen repetían en su mente, causando una nueva oleada de dolor cada vez. Se levantó, se limpió las lágrimas y fue hacia la ventana. No, no iba a quedarse llorando. Tenía que entender qué estaba pasando. Entonces vio el saco de Diego, colgado sobre la silla. Lo tomó, y sus dedos temblorosos encontraron un papel en el bolsillo interior. Una factura. Restaurante La Perla, uno de los más caros y románticos de Santa Cruz, famoso por sus cabinas privadas frente a la bahía. Fecha, anteayer. Hora, 20:30. Cena para 2, ostras, langosta, champán, un postre llamado Pasión bajo las estrellas. Pero anteayer Diego le dijo que tenía una reunión hasta tarde y que cenaría en la oficina. Isabella se había acostado sola, como tantas otras noches en los últimos 3 meses. Se sentó en la cama, apretando la factura hasta arrugar el papel. Los recuerdos la golpearon. 3 meses atrás, Diego había cambiado. Ya no la abrazaba por las mañanas, los besos se habían vuelto fríos y formales, dejó de contarle sus cosas. Por las noches dormía lejos, dándole la espalda. Y estaban las constantes reuniones y el hecho de que cada vez pedía más su coche, el Ford Explorer rojo, regalo de boda de su difunto padre, Eduardo. Decía que su Range Rover estaba en el taller, o que necesitaba un coche más pequeño. Isabella abrió el armario y empezó a revisar los bolsillos de su ropa casi sin pensar. De pronto, en un pantalón encontró algo suave. Una goma de pelo de seda fina. Rosa. Con una florecita de perla. Ella jamás había usado algo así. Cerró la mano alrededor de la goma, sintiendo cómo subía una ola de rabia mezclada con desesperación. Fue hacia la ventana y vio abajo su coche rojo. Diego lo había tomado de nuevo por la mañana. En ese instante la puerta de la calle se abrió, y Diego salió, alto, de hombros anchos, camisa blanca, como siempre impecable. Su marido. El hombre en quien ella más confiaba. Entró en su coche, y Isabella vio algo rosa en el asiento trasero. Entrecerró los ojos. Era una bufanda. Una bufanda rosa con hilos dorados, tirada sin cuidado. Sus dedos apretaron el alféizar con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El coche arrancó y desapareció tras la reja, y Isabella siguió allí, de pie junto a la ventana, sintiendo como algo se rompía dentro de ella, como se venía abajo el mundo que había construido con tanto esfuerzo. Recordó la primera vez que se conocieron, en aquel evento benéfico, como Diego se acercó a ella con esa sonrisa que hizo que el corazón se le disparara, como fue atento, dulce. Como al mes le pidió matrimonio, y ella, cegada por la felicidad, dijo que sí. Era su oportunidad de tener una familia de verdad, un hogar, el amor que le había faltado toda la vida. Y ahora estaba ahí, en su dormitorio, apretando una goma de pelo que no era suya, mientras abajo su suegra planeaba echarla de la casa y su marido la engañaba con una mujer que llevaba bufandas rosas y comía ostras en La Perla. Isabella se dejó caer en el sillón. No. No iba a llorar más. Las lágrimas no iban a cambiar nada. Podría armar un escándalo, exigirle explicaciones a Diego. ¿Pero para qué? Él lo negaría, o lo admitiría y pediría el divorcio. Y entonces Carmen conseguiría lo que quería, echarla de la casa para siempre, enviarla de vuelta a la nada. No. Si la estaban engañando, tenía que saberlo todo, quién era esa mujer, que estaban tramando Carmen y Javier. Solo entonces podría decidir qué hacer. Isabella se incorporó en el sillón, tenía la cara húmeda de lágrimas, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, determinación. Sí. Iba a observar, a reunir información. Que pensaran que no sospechaba nada. Mientras tanto, ella buscaría la verdad. La tarde cayó sin que se diera cuenta. Carmen estaba sentada al frente de la mesa del comedor, elegante y fría como una estatua de mármol. Miró a Isabella y le dedicó esa sonrisa falsa de siempre. ¿Diego no va a cenar con nosotras?, preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. Se quedó trabajando, respondió Isabella con calma. Como siempre, Carmen suspiró.
Mi hijo trabaja tanto. A veces pienso que olvida que tiene casa, familia, esposa. Isabella levantó la mirada. En los ojos de Carmen bailaban pequeñas chispas de malicia, y en ese momento lo entendió, su suegra disfrutaba aquello, disfrutaba verla sufrir y humillarse. Yo lo entiendo, dijo Isabella en voz baja. La empresa es una gran responsabilidad. Diego quiere demostrar que es digno del legado de su padre. ¿Digno? Repitió Carmen, con una nota extraña en la voz. Sí, Diego siempre quiso demostrarle cosas a Eduardo. Su padre era un hombre muy exigente. Se quedó callada, y por un instante su expresión se ensombreció con lo que parecía tristeza. Pero enseguida volvió su máscara habitual. La cena pasó en un silencio tenso. Después, Isabella se excusó y subió a la habitación. Casi eran las 11 cuando escuchó un coche llegar. Se asomó y vio a Diego bajando de su Ford rojo, cansado, con los hombros caídos. La bufanda rosa ya no estaba en el asiento. Isabella se acostó y fingió estar dormida. Escuchó cómo Diego se desvestía en el baño, el ruido del agua en la ducha. Luego sintió cuando se acostó en su lado de la cama con cuidado de no despertarla. Ella permaneció inmóvil, incapaz de dormir. Sus pensamientos iban y venían, el corazón le dolía y una inquietud creciente le oprimía el pecho. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué ocurriría cuando Javier llegara pasado mañana? No lo sabía. Pero algo sí tenía claro, no iba a rendirse sin luchar. Iba a pelear por su familia, por su amor. Y si al final resultaba que todo estaba perdido, que Diego realmente la había traicionado. Al menos sabría la verdad. Toda la verdad. A la mañana siguiente, Isabella despertó con el sonido de la ducha. Diego ya estaba levantado, aunque apenas eran las 6. Ella escuchó sus movimientos conocidos, pero ahora cada sonido le parecía distinto, cargado de un nuevo y aterrador significado. Cuando la puerta del baño se cerró, Isabella se acercó a la ventana. Abajo, Diego abría la puerta de su Ford rojo. Se giró un momento, miró hacia las ventanas de la villa, como comprobando si alguien lo observaba, y el corazón de Isabella latió tan fuerte que creyó que lo oiría toda la casa. El coche desapareció por la entrada. Algo dentro de ella hizo clic. No, ya no podía seguir esperando. Tenía que saber. Bajó rápidamente al despacho de Eduardo, el padre de Diego. Sus manos temblaban mientras revisaba los cajones. Ahí estaba, un pequeño rastreador GPS. Instaló la app en el teléfono y enseguida apareció un punto rojo en el mapa. El coche avanzaba hacia el centro, luego giró hacia la zona de Las Palmas. Un barrio exclusivo, lleno de apartamentos modernos. El punto se detuvo junto a un edificio alto. Isabella sintió una punzada de dolor. Él iba a verla. A esa mujer. No recordaba cómo llegó al taxi, cómo dijo la dirección con una voz que sonaba lejana, ajena. El taxi se detuvo a unas cuadras. Ella se escondió entre los árboles del parque desde donde podía ver la entrada. Su coche estaba aparcado ahí. El tiempo se volvió insoportable. Isabella se apoyaba en un árbol, imaginando lo que ocurría arriba. Esas imágenes la destrozaban. Casi una hora después, las puertas del edificio se abrieron. Isabella se enderezó, el corazón le retumbaba en los oídos. Salió Diego. Y a su lado, una mujer. Alta, delgada, traje formal, cabello oscuro recogido en un moño elegante, gafas de sol. Le hablaba a Diego, y él escuchaba con atención, asintiendo. Pero no se tocaban. No se abrazaban. Conversaban serio, casi profesionalmente. Ella sacó una carpeta de documentos y le mostró algo. Luego le entregó un sobre blanco, que él guardó en el bolsillo interior del saco. El ceño de Isabella se frunció. Estaba confundida. ¿Era eso una cita entre amantes? ¿O una reunión de trabajo? Entonces, ¿por qué la bufanda rosa? ¿Por qué la cena romántica? La mujer volvió al edificio. Diego se quedó afuera unos segundos, respiró hondo y se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba muy preocupado. Cuando Isabella regresó a la villa, se encontró a Carmen en el recibidor. Estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión de furia helada. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono que no admitía excusas. Salí a caminar, respondió Isabella,
controlando su voz. El aire fresco ayuda a pensar. ¿Pensar? ¿En qué piensas tan intensamente, querida? Carmen entrecerró los ojos. En muchas cosas. Isabella la rodeó y subió a la habitación. Tenía que ver qué había en ese sobre. Encontró el saco gris de Diego y sacó el sobre blanco. Dentro había fotos. Carmen sentada en una cafetería al aire libre frente a un hombre de mediana edad. Conversaban, y la expresión de ella era extraña, sonreía suave, casi tierna, nada que ver con su dureza habitual. Isabella pasó las fotos una por una, unas 10, tomadas en distintos días. Carmen con ese mismo hombre en un café, en un parque, frente a un hotel. En una de ellas se tomaban de la mano. Además de las fotos había reportes financieros de la empresa Ramírez, con líneas subrayadas en rojo. Transferencias, discrepancias de montos. ¿Qué significaba eso? ¿Diego estaba investigando a su madre? ¿Había desfalcos? ¿O esos documentos tenían que ver con un posible divorcio? Isabella guardó el sobre, con la cabeza a punto de estallar de tantas ideas. Cada pista la confundía más. Pocos minutos después escuchó un coche. Diego había vuelto. Lo vio entrar. Y notó algo que le puso los pelos de punta. En su camisa blanca, en el cuello, había una mancha de lápiz labial rojo. Roja, brillante. El corazón se le encogió tanto, que por un momento no pudo respirar. Ahí estaba. La prueba. Pero luego Isabella pensó en algo raro. El labial era demasiado llamativo, demasiado evidente. Rojo intenso, chillón. Aquella mujer elegante no parecía alguien que usara un color así. Y el labial estaba corrido, como si alguien hubiera pasado el dedo por la tela adrede. No era un beso, era. ¿Una trampa? Isabella negó con la cabeza. No, solo se estaba aferrando a un clavo ardiendo. Por la noche, Diego entró al dormitorio con otra camisa, limpia. Se había cambiado, había hecho desaparecer la prueba. Se acercó a la cama, donde Isabella estaba sentada, en su cara había cansancio y culpa. Isabella empezó en voz baja, tengo que hablar contigo. El corazón de ella dio un salto. Ya está, ahora lo dirá. Estos últimos meses han sido difíciles, hablaba despacio, midiendo cada palabra. Sé que lo notas. Sé que me he alejado de ti. ¿Por qué? La voz de ella tembló. ¿Qué hice mal? Diego se volvió hacia ella, y en sus ojos Isabella vio un dolor tan profundo, que por un segundo se olvidó del suyo. No hiciste nada mal, respondió casi con rabia. Eres lo único bueno que tengo. Lo único real. Entonces, ¿por qué me mientes todo el tiempo? ¿Por qué te vas y no dices a dónde? Las lágrimas le rodaban por las mejillas. ¿Me estás engañando? Preguntó de frente, reuniendo todo su valor. Silencio largo. Diego la miró y al final soltó un suspiro profundo. No es lo que parece, Isabella, dijo muy quedo, pero firme. No puedo explicártelo ahora. Tienes que confiar en mí. ¿Cómo quieres que confíe si me mientes cada día? Casi gritó ella. Diego se levantó, fue hacia la ventana, se quedó de espaldas a ella, con los hombros tensos. Nunca te he sido infiel, dijo sin girarse. Te lo juro por todo lo que me importa. Pero hay cosas. Cosas peligrosas que tengo que hacer. Y no puedo meterte en eso. ¿Peligrosas? ¿De qué hablas, Diego? Él se volvió, se acercó y tomó sus manos. Sus palmas estaban calientes, pero temblaban. Te lo ruego, la miró directamente a los ojos. Aguanta un poco más. Solo un poco. Pronto se acabará todo y podré contártelo. Te lo prometo. Isabella quería creerle con tantas ganas que le dolía. Pero las pruebas decían otra cosa. Te amo, susurró Diego, atrayéndola hacia sí. Siempre te he amado y siempre te voy a amar. Pase lo que pase, acuérdate de eso. Ella se dejó abrazar, escondió la cara en su pecho, respiró su olor conocido. Era tan querido para ella. Pero por dentro chocaban la confianza y la duda, el amor y el miedo. La mañana siguiente empezó con una sorpresa. Isabella encontró a Carmen en la sala, hablando por teléfono con evidente nerviosismo. Al ver a su nuera, terminó la llamada rápidamente. Isabella,
Querida, Carmen se volvió hacia ella con una sonrisa tensa. Tengo noticias. Javier llega esta noche de Miami. Le pedí que viniera antes. Tenemos que hacer un consejo de familia. El corazón de Isabella dio un vuelco. Javier. ¿Consejo de familia? ¿Por qué? Es hora de resolver el tema de la herencia, dijo Carmen con calma, pero su mirada, al pasar por Isabella, fue fría y calculadora. Ha pasado un año desde la muerte de Eduardo, es momento de formalizar los papeles y repartir las participaciones de la empresa. Diego entró en la sala justo a tiempo para escuchar lo último. Se quedó pálido, apretó la mandíbula, los dedos con los que sostenía la taza se pusieron blancos del esfuerzo. Mamá, ya hablamos de esto, su voz sonaba tensa. Te dije que no es el momento. Al contrario, es el mejor momento. Carmen se levantó, erguida, inflexible. Javier es el hijo mayor, tiene derecho a saber cuál es su parte. Y el futuro de la empresa debemos decidirlo en familia. Toda la familia, Diego. Su mirada volvió a clavarse en Isabella. Ese toda la familia sonaba más bien a sin ella. Por la noche un taxi se detuvo frente a la villa. Bajó de él un hombre de unos 35 años, con un traje claro y caro. Javier Ramírez se parecía a Diego, pero en su sonrisa había algo demasiado amplio, demasiado falso. Carmen salió a recibirlo, lo abrazó, pegando la mejilla a la de él. Javier besó a su madre, le dio unas palmadas en el hombro a Diego. Isabella bajó y Javier se acercó a ella con una sonrisa amplia. Isabella. La abrazó, y ella percibió el olor de un perfume carísimo y un toque de humo de cigarro. Por fin conozco a la preciosa esposa de mi hermano. Diego casi no me habla de ti. Se rió, pero Isabella notó que sus ojos seguían fríos, evaluadores. Y cuando miró a Diego, en su mirada apareció algo oscuro, muy parecido a la envidia. Durante la cena, Javier entretuvo a todos con historias de Miami y sus supuestos éxitos. Carmen lo escuchaba orgullosa, Diego casi no hablaba. Mientras servían el postre, Isabella oyó un fragmento de conversación entre Carmen y Javier, que se habían apartado hacia el aparador. La chica no debe saber nada hasta. Susurraba Carmen. No te preocupes, mamá, contestó Javier en voz baja. Lo tengo controlado. Mañana terminamos con este asunto para siempre. Isabella se quedó helada. ¿Qué chica? ¿Ella? ¿La otra mujer? ¿Y qué iban a terminar mañana? Un timbrazo fuerte interrumpió sus pensamientos. Todos se quedaron quietos. Carmen frunció el ceño. ¿Quién será a estas horas? El timbre sonó de nuevo, más insistente. Carmen fue hacia la puerta y los demás la siguieron. Isabella sentía el corazón golpearle cada vez más fuerte. Carmen abrió. En el umbral había dos agentes de policía. Uno de ellos, un hombre de unos 45 años con canas en las sienes, dio un paso al frente. Buenas noches. Detective Moreno, policía de Santa Cruz, mostró su placa. Necesitamos hacer unas preguntas al dueño de un Ford Explorer rojo, matrícula. Dijo el número del coche de Isabella. Ella sintió como todo dentro de sí se congelaba. Es mi coche, susurró. El detective Moreno la miró. ¿Señora Ramírez? Su vehículo fue visto en la escena de un crimen hace 3 días. Detrás de ella se oyó un golpe. Carmen se agarró al respaldo de una silla, el rostro se le puso blanco como el papel, los ojos se le pusieron en blanco y empezó a desmoronarse hacia el suelo. Javier corrió a sostenerla, pero sus propios ojos estaban llenos de angustia y saltaban nerviosos de los policías a Diego. Y Diego seguía de pie sin moverse, como una estatua congelada, la mandíbula tan tensa que los músculos le temblaban, las manos cerradas en puños, vibrando. ¿Qué crimen? Isabella dio un paso hacia el detective, la voz le temblaba. No entiendo. El detective Moreno la miró con compasión. Quizás sería mejor sentarnos y hablar con calma. Pasaron a la sala, y cada paso le pesaba a Isabella como si caminara bajo el agua. Javier ayudó a Carmen a sentarse en el sofá, la suegra estaba pálida como el papel, las manos temblando tanto que las escondió entre los pliegues del vestido. El detective Moreno y su compañera, una mujer joven con el cabello recogido en un moño apretado, se sentaron enfrente. Isabella se acomodó junto a Diego, el cuerpo tenso al límite, como una cuerda a punto de romperse. Diego seguía inmóvil, su perfil parecía tallado en piedra.
Señora Ramírez, comenzó el detective, sacando su libreta, hace 3 días, la noche del martes al miércoles, su vehículo fue captado por cámara cerca de la casa del señor Francisco Vargas, en la zona de El Mirador. ¿Conoce usted a este hombre? Isabella negó con la cabeza, confundida, sus dedos apretaron el borde del sofá hasta que la tela crujió. No, nunca he oído ese nombre. ¿Quién es? Francisco Vargas era socio de su difunto suegro. El detective miró a Carmen, que dio un respingo. Trabajaron juntos hasta que se separaron hace unos 5 años. Yo recuerdo a Francisco, intervino Javier, con la voz demasiado tensa. Él y papá se pelearon por el negocio. Pero fue hace mucho. Aún así, continuó la compañera del detective, el señor Vargas asegura que alguien de la familia Ramírez estaba interesado en unos documentos que guardaba en su casa. Documentos con información comprometedora sobre su empresa. Carmen levantó la cabeza bruscamente, en sus ojos brilló la ira. Eso es absurdo. Su voz temblaba de indignación. Nuestra empresa siempre ha sido honesta. Francisco está resentido porque Eduardo lo apartó, por eso inventa historias. Puede ser, señora, asintió el detective, aunque su mirada seguía firme. Pero los hechos son los hechos. Esa noche alguien entró en la casa de Vargas, forzó la caja fuerte y se llevó los documentos. Y la cámara registró un Ford Explorer rojo con su matrícula a 2 calles, a las 11:40 de la noche. El coche estuvo unos 20 minutos allí. Isabella sintió que todo se le nublaba, como si la habitación se moviera. Esa noche yo estaba en casa, dijo con una voz extrañamente aguda. Toda la noche. Aquí, en la villa. ¿Puede alguien confirmarlo? Preguntó la compañera del detective. ¿Había alguien con usted? Isabella recordó esa noche, y el recuerdo le dolió como un golpe. Había tomado un somnífero fuerte y se durmió a las 9, sin despertar hasta la mañana siguiente. Tomé una pastilla para dormir y me acosté temprano, susurró, helándose por dentro. Dormí toda la noche. Entonces no tiene coartada, constató el detective, anotando. Pero yo no cogí el coche. Isabella se levantó de un salto, las manos temblándole. Estaba dormida. Alguien más tuvo que tomarlo. ¿Quién tiene acceso a su vehículo, señora? Isabella giró lentamente la cabeza hacia Diego. Él seguía inmóvil, solo los hombros rígidos y la mandíbula apretada revelaban el tormento interno. Sus miradas se cruzaron, y en los ojos de Diego vio súplica, advertencia. Miedo. Mi esposo, dijo al fin, casi sin voz. Diego a veces usa mi coche. Señor Ramírez, dijo el detective dirigiéndose a Diego, ¿dónde estaba usted la noche del martes al miércoles, alrededor de las 11:40? Diego se levantó despacio, muy recto, los puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. Trabajé en la oficina hasta tarde, su voz era plana, demasiado controlada. Volví a casa alrededor de la 1. ¿Puede alguien confirmar que estuvo en la oficina? Estaba solo, respondió Diego sin apartar la mirada. Los empleados se fueron a las 8. Entonces usted tampoco tiene coartada. Un momento. Carmen se levantó de golpe, la voz chillona. ¿Está diciendo que mi hijo robó algo? Es una locura. Diego es un hombre respetable. Jamás caería tan bajo. Mamá, cálmate. Javier le puso una mano en el hombro, aunque él mismo estaba tenso. Los oficiales solo están haciendo su trabajo. No estamos acusando a nadie, dijo el detective Moreno con calma, poniéndose de pie. Solo reunimos información. Su coche estuvo en la escena del crimen, ese es un hecho. Necesitamos saber quién lo llevó hasta allí. Le entregó una tarjeta a Isabella. Si recuerda algo importante, llámeme. Y, por favor, no abandonen la ciudad hasta que terminemos el proceso. Cuando la puerta se cerró tras los policías, Isabella se apoyó en ella, cerró los ojos y trató de respirar. ¿Qué demonios fue eso? La voz de Javier rompió el silencio. Diego, ¿qué hiciste esta vez? Otra vez estás metido en líos. No hice nada, respondió Diego con frialdad. Y no tengo por qué dar explicaciones. Ah, ¿no? Javier avanzó hacia él, los ojos brillando de rabia. La policía acaba de venir a nuestra casa por un robo. ¿Sabes lo que significa? Es un escándalo. Puede destruir la empresa. No nos acusaron de nada. Te acusaron casi directamente.
Carmen se acercó, clavando un dedo en el pecho de Diego. Y de paso también a esa. A tu esposa. Se volvió hacia Isabella, la mirada que le lanzó era tan llena de odio que Isabella retrocedió un paso. ¿Lo ves? ¿Ves lo que trajiste a esta casa? Carmen se acercó aún más, la voz vibrando de furia. Vergüenza. Problemas. Te dije que no eras adecuada para nuestra familia. Mamá, basta. Diego se interpuso entre ellas, tan brusco que Carmen se calló. Isabella no tiene la culpa. Déjala en paz. ¿No tiene la culpa? Carmen soltó una risa amarga. Su coche estuvo en la escena del crimen. Un coche que yo uso regularmente, como todos saben, Diego la miró con firmeza. Si alguien tiene que responder, soy yo. No Isabella. Isabella estaba junto a la puerta, sintiendo como su mundo se deshacía. Miraba a Diego defendiendo a gritos su inocencia y no sabía qué sentir. Necesito estar sola, murmuró, y salió corriendo hacia el dormitorio. Se sentó al borde de la cama, abrazándose a sí misma, intentando detener el temblor. ¿Qué estaba pasando? ¿En qué demonios se había metido? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Quieres saber la verdad sobre la muerte de Eduardo? Ven mañana a las 14 al Café Mariposa en la esquina de la Avenida Libertad. Sofía. Isabella se quedó mirando la pantalla, el corazón latiéndole cada vez más rápido. Sofía. La mujer de las palmas. ¿Ella sabe algo sobre la muerte de Eduardo? Isabella se acostó encima de la colcha, sin desvestirse. El sueño no llegaba, los pensamientos chocaban entre sí. Escuchó cómo abajo seguía la discusión, luego como alguien dio un portazo. Muy entrada la noche, la puerta del dormitorio se abrió con suavidad. Isabella siguió con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Diego se acercó a la cama, se inclinó y susurró casi sin voz, «Perdóname, Isabella. Perdóname por todo». Sus labios rozaron su frente en un beso suave, tan tierno que a ella se le encogió el pecho. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme para no moverse, no llorar, no responder. Siguió inmóvil. La mañana amaneció gris y cargada de tensión. Isabella se acercó a la ventana y se quedó helada al ver un sedán negro y lujoso estacionado afuera. La puerta de entrada se abrió y salió un hombre, el mismo de las fotografías, el que aparecía con Carmen. Francisco Vargas. Se veía furioso. Carmen salió a su encuentro, pálida pero firme. Isabella abrió un poco la ventana y alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. ¿Me estás amenazando, Francisco? La voz de Carmen sonó fría, pero con un matiz de miedo. No te amenazo, te advierto. Vargas dio un paso hacia ella. ¿De verdad creíste que con la muerte de Eduardo todo había terminado? No, Carmen. Yo conozco la verdad. Siempre la he sabido. Tú no sabes nada. Carmen echó una mirada nerviosa hacia la casa. Y esos documentos no prueban nada. Oh, claro que prueban, rió Vargas con amargura. La policía también lo cree así. Especialmente ahora que alguien intentó robarlos desesperadamente. No fui yo. La voz de Carmen se quebró en un grito. Yo no envié a nadie. ¿Entonces quién? Vargas entornó los ojos. ¿Tu querido Javier? ¿O Diego? ¿Cuál de ellos teme tanto que revele lo que realmente pasó con Eduardo? Isabella se quedó paralizada, sin aliento. ¿La muerte de Eduardo? ¿Qué verdad? Vete, Francisco. Carmen se volvió hacia la casa. Lárgate antes de que llame a seguridad. Me voy. Vargas se giró. Pero esto no ha terminado, Carmen. La verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano. Se marchó, y Carmen quedó sola, con los hombros caídos. Por un instante Isabella ya no vio a la matriarca poderosa, sino a una mujer asustada. Isabella se apartó de la ventana, con el corazón golpeándole tan fuerte que le retumbaba en los oídos. ¿Qué estaba pasando en esa familia? ¿Qué ocultaban? ¿Y qué le había sucedido realmente a Eduardo? Miró el reloj. Faltaban unas horas para la reunión con Sofía. Unas horas antes de que, tal vez, encontrara respuestas. Tomó el teléfono y volvió a leer el mensaje. La verdad sobre la muerte de Eduardo. Sus dedos temblaron cuando escribió una respuesta: iré.
Isabella bajó del taxi en la esquina de la Avenida Libertad a las 13:55. El Café Mariposa era pequeño, acogedor, con mesas blancas en una terraza cubierta de enredaderas floridas que olían a jazmín y café recién hecho. Era un sitio tranquilo, casi pacífico. Pero Isabella no sentía ninguna paz, el corazón le martillaba, las manos le temblaban al empujar la puerta. Sofía ya estaba allí, sentada en la esquina más apartada. Esta vez, sin gafas de sol, Isabella pudo ver bien su rostro, rasgos elegantes, ojos castaños inteligentes llenos de seriedad y un dolor profundo, labios delgados en una línea pensativa. Llevaba el mismo traje formal, el cabello recogido en un moño perfecto. En la mesa, una carpeta de cuero y una taza de espresso intacta. Isabella se acercó despacio, sintiendo las piernas pesadas como plomo. Sofía levantó la cabeza, sus miradas se encontraron, y entre ellas cayó un silencio denso, cargado de tensión, dos mujeres midiéndose, intentando descubrir si la otra era una amenaza o una aliada. Isabella, Sofía rompió el silencio, su voz era baja, suave, pero firme. Gracias por venir. Siéntate, por favor. Isabella se dejó caer en la silla. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa para que no se notara que temblaban. ¿Quién eres?, preguntó con una voz casi suplicante, apenas un susurro. ¿Qué quieres de mí? ¿Y qué relación tienes con mi marido? Sofía se reclinó y en su expresión apareció una sonrisa leve, triste, comprensiva. Sé exactamente lo que piensas, dijo, suave, casi con compasión, y a Isabella le ardieron las mejillas de vergüenza. Piensas que soy la amante de Diego. Que nos vemos a escondidas. Que por mi culpa él cambió, se alejó de ti. Isabella guardó silencio, sin saber qué responder. Sofía continuó, inclinándose hacia adelante, su mirada se volvió seria, penetrante. Pero no es así, Isabella. Mi nombre es Sofía Méndez. Soy investigadora privada y abogada, sacó una tarjeta de su bolso y la deslizó por la mesa. Hace un año, poco después de la muerte de su padre, Diego me contrató para una investigación. Isabella tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Leyó, Sofía Méndez, Investigaciones Privadas. Derecho corporativo y familiar. Miró de nuevo a Sofía, en su pecho se mezclaban alivio y un miedo aún mayor. ¿Qué investigación?, susurró. La muerte de Eduardo Ramírez. Sofía abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero Isabella notó que sus dedos también temblaban un poco. Oficialmente, tu suegro murió de un infarto. Pero Diego nunca lo creyó. Eduardo estaba sano, se revisaba seguido, no tenía problemas cardíacos. Y la noche antes de morir le dijo algo muy extraño a Diego. ¿Qué? Isabella se inclinó hacia adelante, sintiendo cómo se aceleraba su respiración. Le dijo que había descubierto graves irregularidades financieras en la empresa. Que alguien cercano lo había traicionado. Y que pensaba arreglarlo todo. Sofía bajó la voz, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Al día siguiente, Eduardo apareció muerto en su cama. El médico dijo infarto, y Carmen insistió en un entierro rápido, sin autopsia. Argumentó motivos religiosos. Isabella sintió que un frío helado le recorría el cuerpo desde los pies hasta el pecho. ¿Usted cree? ¿Cree que lo mataron? Sofía sintió despacio, con tristeza en los ojos. Diego está convencido. Y yo también, desde que empecé a investigar. Mira, extendió los mismos informes financieros que Isabella había visto en el sobre del saco de Diego. En los últimos 5 años salieron casi $2 millones de la empresa Ramírez. Transferencias pequeñas a cuentas offshore para no despertar sospechas. Las firmas están falsificadas. Usaron el sello de Eduardo, pero la pericia caligráfica confirma que no es su letra. ¿Quién? Isabella miraba las cifras que se le mezclaban delante de los ojos, la cabeza le daba vueltas con tanta información. ¿Quién hizo esto? Sofía guardó silencio unos segundos, en su mirada apareció duda, vacilación. Tenemos sospechas, pero ninguna prueba directa. Quien está detrás de todo esto es muy cuidadoso, muy inteligente. Ha borrado cada rastro, ha culpado a otros, sacó algunas fotos más y las puso frente a Isabella. Francisco Vargas era socio de Eduardo. Hace 5 años discutieron, él dejó la empresa.
pero poco antes de que Eduardo muriera, volvió a verlo, le pidió ayuda. Vargas aceptó guardar las copias de todos los documentos que probaban las irregularidades. Si a Eduardo le pasaba algo, él debía entregarlos a la policía. Y le pasó. Susurró Isabella, sintiendo como la garganta se le cerraba de terror. Sí. Pero Vargas tuvo miedo. Después de la muerte de Eduardo no fue a la policía, solo escondió los documentos y guardó silencio. Hasta hace poco, Sofía suspiró hondo, pasándose la mano por la cara, Isabella vio el cansancio en sus ojos, como esta historia también la había desgastado. Diego lo encontró, lo convenció de ayudar. Hace 3 días nos reunimos con Vargas y él aceptó entregar por fin las copias y declarar. Diego fue a verlo esa noche, para advertirle que tuviera cuidado, que quien mató a Eduardo podría intentar silenciarlo. En mi coche, Isabella cerró los ojos, todo encajaba, el rompecabezas tomaba forma, y la imagen era terrible. Diego fue a ver a Vargas en mi coche para advertirlo. Sí. No quería llamar la atención, su propio auto es demasiado reconocible en ese barrio. Pero alguien lo seguía. Alguien descubrió la reunión, Sofía se inclinó más, bajando la voz hasta casi un susurro. Después de que Diego se marchó, otra persona fue a la casa de Vargas. Forzó la entrada, abrió la caja fuerte y robó los documentos. Vargas me llamó al día siguiente, presa del pánico. Dijo que temía por su vida y que quería contarlo todo a la policía. ¿Quién robó los documentos? Isabella la agarró de la mano. ¿Quién? Sofía negó con la cabeza, y en sus ojos Isabella vio el mismo desespero que sentía ella. No lo sabemos con certeza. Pero fue alguien que salió beneficiado con la muerte de Eduardo. Alguien que controla el dinero de la empresa. Alguien que tenía acceso a sellos y documentos se detuvo, y Isabella entendió que Sofía evitaba decir un nombre, por miedo a convertir esa sospecha en realidad. Carmen, susurró Isabella, y ese nombre sonó como una sentencia. Ustedes sospechan de Carmen. Sofía no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Sacó más fotografías, las mismas que Isabella había visto en el sobre. Carmen con un hombre de mediana edad en un café, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Este es Ricardo Esteban, un banquero de Panamá, explicó Sofía. Por su banco se movió el dinero. Carmen lo ve con regularidad desde hace 5 años. Oficialmente son viejos amigos, pero en realidad son amantes, y juntos sacaban dinero de la empresa. Isabella sintió un oleaje de rabia mezclado con dolor. Y Eduardo lo descubrió. Por eso Carmen lo mató. Es posible, Sofía lo dijo con mucha cautela. Pero, Isabella, esto es más complejo. También está Javier. El hijo mayor. Él también tenía acceso al dinero. Vive en Miami a lo grande, tiene deudas, contactos dudosos. Se sabe que Eduardo quería quitarle la herencia. Javier tenía tanto motivo para matarlo como Carmen. Isabella la observó, con la mente saturada, como si le martillaran las sienes. ¿Por qué Diego no me lo dijo? La voz se le quebró, las lágrimas le ardían en la garganta. ¿Por qué me ocultó todo esto? ¿Por qué me dejó pensar que me estaba engañando, que lo estaba perdiendo? Sofía puso su mano sobre la de Isabella, su contacto era cálido, reconfortante. Tenía miedo de ponerte en peligro, dijo suavemente. En esa familia es peligroso saber demasiado. Quien mató a Eduardo no se detendrá ante nada para ocultar la verdad. Diego quería protegerte, mantenerte lejos de esto. Pensó que si parecías inocente, ajena a todo, estarías a salvo. Pero no estoy a salvo. Isabella casi gritó, varias personas voltearon a mirarla, pero no le importó. La policía cree que yo o Diego robamos a Vargas. Carmen quiere echarme de la casa. Javier me mira como si fuera su enemiga. ¿Eso es protección? En ese instante el teléfono de Sofía sonó. Ella lo miró y su rostro se puso blanco como el papel, los ojos se le agrandaron de miedo. ¿Hola? Contestó, la mano temblándole, Isabella la vio escuchar en silencio, cada segundo borrándole el color del rostro. ¿Qué? ¿Cuándo? Dios mío. Sofía dejó el teléfono en la mesa con gesto lento, respiraba entrecortado. Acaban de encontrar muerto a Vargas, dijo en un murmullo, pero cada palabra fue un golpe para Isabella. En su casa. El detective Moreno está allí. Dicen que fue asesinato.
Isabella sintió que el mundo entero se volvía inestable, que los cimientos de su vida se agrietaban. Su teléfono sonó. En la pantalla, Diego. Respondió con manos temblorosas. Sí. ¿Dónde estás? La voz de Diego sonaba desesperada, al borde del pánico. Isabella nunca lo había escuchado así. Isabella, contéstame, ¿dónde estás ahora? Estoy en un café, vine a ver a Sofía, hablaba rápido, atropellando palabras. Diego, acabamos de enterarnos de lo de Vargas. Vuelve a casa ya. Casi gritó. Isabella oyó voces, pasos, sirenas al fondo. No hables con nadie. Sube a un taxi y regresa a la villa. Ahora mismo. Diego, no entiendo. Haz lo que te digo. Su voz se quebró, y luego la llamada se cortó. Isabella miró a Sofía con los ojos muy abiertos, llenos de terror. Algo pasó. Algo horrible. Sofía asintió, guardando todos los documentos con manos rápidas. Vamos. Te llevo. Salieron del café corriendo, subieron al coche y Sofía arrancó a toda velocidad. Isabella se agarró a la manija, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor. Casi no hablaron, solo una vez Sofía murmuró, todo va a salir bien. Lo resolveremos. Diego es fuerte, él puede con esto. Pero Isabella oyó el miedo escondido en su voz. Cuando llegaron a la Villa Ramírez, Isabella vio algo que le cortó el aliento. 3 patrullas estaban estacionadas delante del portón. Sus luces rojas y azules teñían las paredes blancas de la casa. El detective Moreno estaba allí, junto a varios agentes. Y en el centro, rodeado por policías. Estaba Diego. Tenía esposas en las muñecas. Isabella salió del coche sin esperar a que Sofía estacionara. Corrió hacia su marido, las piernas apenas la sostenían, las lágrimas le nublaban la vista. ¿Qué están haciendo? Gritó, intentando abrirse paso entre los oficiales. Suéltenlo. Él no hizo nada. El detective Moreno se volvió hacia ella, su expresión mezclaba firmeza profesional con algo parecido a la compasión. Señora Ramírez, su esposo está detenido bajo sospecha del asesinato de Francisco Vargas. Recibimos una llamada anónima diciendo que el asesino había huido y venía hacia aquí. Cuando llegamos, el señor Ramírez acababa de regresar a casa. En su ropa encontramos rastros que... Eso es mentira. Isabella logró pasar entre 2 agentes y alcanzó a Diego, tomó sus manos sin importar los grilletes. Diego, diles. Diles que no lo hiciste. Diego la miró, y en sus ojos había tanto dolor, tanta desesperación, que Isabella sintió como algo dentro de ella se rompía. No maté a Vargas, dijo con firmeza, mirando directamente al detective Moreno. Estuve todo el día en la oficina. Tengo. No tiene coartada, señor Ramírez, lo interrumpió el detective. El guardia confirmó que usted salió del edificio a la 1 de la tarde y volvió hace apenas 1 hora. Vargas fue asesinado alrededor de las 2. Tuvo tiempo. Él es inocente. Isabella gritaba entre lágrimas. Revisen las cámaras. Encuentren al verdadero culpable. En ese momento, Carmen y Javier salieron al porche. Carmen estaba tan pálida que parecía a punto de desmayarse, se llevaba una mano al pecho, los ojos muy abiertos de horror. Javier se paró a su lado. Su rostro estaba tenso, preocupado. Pero en sus ojos Isabella vio algo más. No sorpresa. No miedo. Algo parecido. A satisfacción contenida. Mi hijo no es un asesino. Carmen bajó las escaleras con voz temblorosa. No tienen derecho a arrestarlo sin pruebas. Tenemos pruebas, señora, dijo Moreno, haciendo un gesto a un oficial. Encontramos huellas del señor Ramírez en la escena. Y un testigo asegura haber visto su coche cerca de la casa de Vargas esta tarde. ¿Qué coche? Diego se giró bruscamente hacia él. Mi Range Rover estuvo en el estacionamiento de la oficina todo el día. El Ford Explorer rojo, respondió el detective, y Isabella sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. El mismo que ya apareció en el robo de hace 3 días. Pero eso es imposible. Isabella miró hacia la entrada, donde estaba su coche. Mi coche estuvo aquí todo el día. Yo me fui en taxi. El coche se quedó. Lo comprobaremos, aseguró el detective.
De momento, el señor Ramírez debe acompañarnos a la comisaría. Los oficiales empezaron a llevarse a Diego. Isabella lo sujetó de la mano, negándose a soltarlo, las lágrimas corrían sin control. Diego. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Él se inclinó hacia ella, apoyó su frente contra la suya y susurró muy bajo. Confía en mí, Isabella. Busca a Sofía. Dile, código Fénix. Ella sabrá. Y ten cuidado. Mucho cuidado. Los agentes lo apartaron y lo llevaron al coche patrulla. Isabella quedó allí, mirando cómo lo subían, cómo se alejaba, llevándose consigo a su marido, su amor. Su última esperanza de que todo esto fuera solo una pesadilla. Sofía llegó corriendo y pasó un brazo por los hombros de Isabella. Vamos adentro. Tenemos que hablar. Pero Carmen se interpuso frente a ellas, de pie en los escalones, con los brazos cruzados y el rostro duro como mármol. Sofía Méndez puede retirarse, dijo con voz firme, como una orden. Esto es un asunto de familia. Aquí los extraños no son bienvenidos. No soy una extraña, contestó Sofía, sin retroceder. Soy la abogada de Diego. Tengo derecho a estar aquí. Diego ya tiene abogado de familia. Javier se unió a su madre, formando entre ambos una barrera fría. Señorita Méndez, por favor abandone nuestra propiedad. Sofía miró a Isabella, sus ojos preguntaban, ¿quieres que me quede? Isabella, sabiendo que discutir solo empeoraría las cosas, asintió para tranquilizarla. Sofía apretó su mano antes de irse. Estoy a una llamada. A la hora que sea, susurró, luego se marchó. Isabella se quedó sola frente a Carmen y Javier, que la observaban con expresiones indescifrables. ¿Triunfo? ¿Lástima? Algo peor. Entremos, ordenó Carmen. Entró, e Isabella la siguió casi sin sentir las piernas. En la sala, Carmen cayó en el sofá, de pronto parecía envejecida, agotada. Javier le sirvió agua y ella bebió a grandes tragos. Esto es una pesadilla, susurró, ocultando el rostro entre las manos. Mi hijo. Mi Diego. Arrestado por asesinato. ¿Cómo pudo pasar? Isabella se quedó de pie, ajena, como si ella no perteneciera a ese lugar. Él es inocente, dijo en voz baja, pero firme. Diego no mató a Vargas. Alguien lo está incriminando. Carmen levantó la cara y la miró con un análisis frío. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Estuviste con él todo el día? No, pero conozco a mi marido. ¿Lo conoces? Javier soltó una carcajada suave, desagradable. Isabella, cariño, tú ni siquiera sabías que tu marido trabajaba con un detective privado. Que investigaba la muerte de su padre. Que creía que su propia familia estaba involucrada. ¿Qué sabes tú realmente de Diego? Sus palabras fueron como un bofetón. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Isabella las contuvo. No les daría ese placer. Sé que me ama, susurró. Y sé que no es un asesino. El amor. Carmen dijo la palabra con amargura. El amor vuelve ciegos a los débiles, Isabella. Te hace creer lo que quieres creer, no la verdad. Se levantó, se acercó a Isabella y puso una mano en su hombro. No había consuelo en el gesto. Solo hielo. Debes descansar. Ha sido un día difícil. Sube a tu habitación, acuéstate, toma un tranquilizante. Mañana decidiremos qué hacer. No quiero tranquilizante, Isabella se apartó. Quiero ayudar a Diego. ¿Tengo que? No tienes que hacer nada, la voz de Carmen se volvió más dura, más fría. Te vas a quedar aquí, en esta casa, y vas a esperar. Es un asunto de familia, Isabella. De la familia Ramírez. Nosotros nos encargaremos. Isabella miró a su suegra y luego a Javier, que estaba junto a la ventana, observándola con expresión inescrutable. Y de pronto lo entendió, no pensaban dejarla ir. Querían tenerla allí, controlada, vigilada. Estaba atrapada. Subió al dormitorio sintiendo que cada escalón pesaba como una tonelada. A su espalda sentía las miradas de Carmen y Javier, pesadas, controladoras, como si temieran que desapareciera en cuanto apartaran los ojos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Isabella se apoyó en ella de espaldas y cerró los ojos, intentando detener el temblor que sacudía su cuerpo. Diego estaba arrestado.
Vargas, muerto. Y ella, encerrada en una casa con personas entre las que podía haber un asesino. Abrió los ojos y miró lentamente la habitación que había compartido con Diego el último año. Todo estaba en su sitio, la cama impecablemente hecha, las chaquetas de él en el armario, la foto de la boda sobre la mesita de noche. Pero ahora todo le parecía un decorado, algo falso, como si estuviera viendo la vida de otra mujer, de aquella chica ingenua del orfanato que aún creía en finales felices. Se acercó a la ventana y miró afuera. El sol ya estaba bajando, tiñendo el océano de tonos dorados y rojizos. Abajo, en la entrada, estaba su coche rojo. El mismo que habían visto cerca de la casa de Vargas. ¿Pero cómo era posible? Ella se había ido en taxi a ver a Sofía, el coche se había quedado allí. ¿O no? Isabella agarró el teléfono y abrió la app del rastreador. El historial de rutas mostraba que el coche sí había salido de la villa esa tarde, a la 1:30 había salido rumbo a El Mirador, el barrio donde vivía Vargas, se había quedado allí unos 40 minutos y luego volvió. Exactamente a la hora en que Isabella estaba en el Café Mariposa hablando con Sofía. Alguien había tomado su coche. Alguien fue a matar a Vargas usando el coche de Isabella para incriminarla a ella o a Diego. ¿Pero quién tenía acceso a las llaves? Colgaban de un gancho en el recibidor, a la vista de todos. Carmen, Javier, el servicio. Cualquiera podía cogerlas. Isabella intentó abrir la puerta del dormitorio para bajar, pero el picaporte no giró. Tiró con más fuerza, empujó con todo su peso, pero la puerta no se movió. Estaba cerrada. Cerrada con llave por fuera. Una oleada de pánico le subió a la garganta. Empezó a golpear la puerta con los puños. Abraham. ¿Por qué está cerrada la puerta? Pasos en el pasillo, y la voz de Carmen llegó a través de la madera, tranquila, casi cariñosa, lo que la hacía aún más aterradora. Es por tu propia seguridad, querida, hablaba como si le explicara algo obvio a una niña. Después de todo lo que ha pasado, después del asesinato de Vargas, no podemos correr riesgos. La policía nos pidió que no saliéramos. Debes quedarte en tu habitación, donde estás segura. No tienen derecho a encerrarme. Gritó Isabella, sin dejar de golpear la puerta. No soy una criminal. Ábranla ahora mismo. Mañana, cariño, la voz de Carmen se fue alejando. Mañana hablaremos de todo con calma. Ahora descansa. Te dejé un té con valeriana en la mesita. Tómatelo y acuéstate. Los pasos se alejaron y Isabella se quedó sola en la habitación cerrada. Se apartó de la puerta, respirando con dificultad, el corazón le golpeaba tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Su mirada cayó sobre la taza de té que efectivamente estaba junto a la cama. Humeante, aromático, con un ligero olor a hierbas. Se acercó, tomó la taza y la olió. Valeriana, sí. ¿Pero había algo más? ¿Un somnífero? Algo peor. Llevó la taza al baño y vació el contenido en el lavabo, viendo cómo el líquido oscuro desaparecía por el desagüe. No pensaba beber nada que viniera de Carmen. No ahora, cuando no sabía en quién podía confiar. Volvió a la habitación y se sentó en la cama, abrazándose las rodillas. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir? Las ventanas daban al segundo piso, abajo había una terraza de mármol, un salto podría acabar en fracturas. La puerta, cerrada. El teléfono. Todavía tenía el teléfono. Lo tomó con manos temblorosas y marcó el número de Sofía. Tono, otro. Y contestador. Sofía no respondía. Llamó otra vez, de nuevo, buzón de voz. Entonces abrió los mensajes y empezó a escribir: Sofía, estoy encerrada en el dormitorio. Carmen y Javier no me dejan salir. Alguien cogió mi coche hoy y fue a casa de Vargas. Tengo miedo. Ayúdame. Envió el mensaje y se quedó mirando la pantalla, rezando para que Sofía lo leyera y respondiera. Los minutos pasaron dolorosamente lentos. Al fin, el teléfono vibró. Recibido. Aguanta. Estoy en ello. No bebas ni comas nada de lo que te den. Isabella sintió un leve alivio. Al menos Sofía sabía. Al menos alguien intentaba ayudarla. Se tumbó sobre la cama, encima del edredón, sin desvestirse, mirando al techo. Afuera ya era de noche,
La habitación estaba a oscuras salvo por la luz tenue de las farolas que se filtraba entre las cortinas. Oía las voces apagadas de Carmen y Javier en la planta baja, llegaban por la rejilla de ventilación, pero no alcanzaba a distinguir las palabras. El tiempo pasó. El reloj marcaba las 11 cuando oyó pasos acercándose a la puerta. Cerró los ojos rápido, fingiendo estar dormida. La puerta se abrió despacio y alguien entró. Pasos ligeros se acercaron a la cama. Isabella se quedó quieta, casi sin respirar, sintiendo a esa persona de pie junto a ella, mirándola. Luego oyó un suspiro, femenino, cargado de amargura y dolor. Carmen. Yo no quería que todo saliera así, susurró la suegra, en su voz había tanto desespero que Isabella casi abrió los ojos. Solo quería proteger a mi familia. Proteger lo que construimos. Pero todo salió mal. Todo se está desmoronando. Carmen guardó silencio unos segundos más, luego se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró de nuevo y Isabella oyó el giro de la llave. Abrió los ojos con el corazón desbocado. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era una especie de confesión? ¿O solo el desahogo de una mujer cansada y asustada? Se incorporó, tomó el teléfono y vio un nuevo mensaje de Sofía: Diego te mandó el código Fénix. ¿Sabes qué significa? Isabella frunció el ceño. Fénix. Diego se lo había dicho antes de que se lo llevaran, dile, código Fénix. Ella entenderá. ¿Pero qué quería decir? ¿Un plan? ¿Una operación? Escribió, no lo sé. Diego lo dijo antes de que lo arrestaran. ¿Qué es? La respuesta llegó casi al instante, es una señal. Significa que es hora de actuar. Diego preparó un plan por si algo salía mal. Fénix es la operación para desenmascarar al verdadero asesino. Su arresto formaba parte del plan. No podía contártelo para no ponerte en peligro. Pero ahora hay que terminarlo. ¿Estás lista? Isabella miraba la pantalla con las manos temblando. Un plan. Todo formaba parte de un plan. Diego sabía que podían arrestarlo y se adelantó. ¿Pero un plan para qué exactamente? ¿Y qué papel le tocaba a ella? Escribió, lista. ¿Qué tengo que hacer? Aguanta hasta la mañana. Vendré con el detective Moreno. Tenemos pruebas. Pruebas reales. Todo acaba mañana. Isabella apretó el teléfono contra su pecho y cerró los ojos. Resistir hasta la mañana. Eso era lo único que tenía que hacer. Solo llegar viva al amanecer. Pero la noche fue larga y aterradora. Isabella no podía dormir, escuchaba cada ruido en la casa. En un momento oyó voces en la planta baja, más fuertes que antes, casi una discusión. Carmen y Javier estaban peleando. Luego una puerta se cerró de golpe y todo quedó en silencio. Cerca de las 3 de la madrugada, la puerta del dormitorio volvió a abrirse. Esta vez entró Javier. Isabella fingió dormir, pero a través de las pestañas entreabiertas vio cómo él se acercaba a la cama y se quedaba quieto, observándola durante un buen rato. Es una pena que hayas acabado metida en todo esto, susurró al fin. Su voz sonaba extrañamente comprensiva, pero había algo frío, calculador, escondido debajo. Eres una buena chica, Isabella. Solo tuviste la mala suerte de casarte con nuestra familia. Con una familia llena de secretos, llena de mentiras. Con demasiada sangre en las manos. Alargó la mano y Isabella contuvo la respiración, preparada para gritar si él intentaba algo. Pero Javier solo acomodó la manta, cubriéndola de nuevo como si fuera un hermano mayor preocupado. Duerme tranquila, susurró. Mañana todo se decide. ¿Para bien? ¿O para mal? Se dio la vuelta y salió. Isabella se quedó quieta, temblando, sin entender qué acababa de pasar. ¿La estaba amenazando? ¿O advirtiendo? Demasiada sangre en las manos. ¿En las suyas? Finalmente amaneció. Lento, gris, tímido. Los primeros rayos entraron por las cortinas y tiñeron la habitación de tonos rosados. Isabella se levantó, fue a la ventana y vio acercarse varias máquinas a la villa. Una patrulla de policía. Y un sedán negro del que bajó Sofía. El corazón se le aceleró. Habían llegado. Había llegado el momento. Escuchó el timbre de la puerta y luego un golpe fuerte. Policía.
Abraham. La voz del detective Moreno resonó con autoridad. Isabella corrió a su puerta y empezó a golpear con todas sus fuerzas. Estoy aquí. Estoy encerrada. Ayuda. Pasos rápidos en el pasillo. Un golpe fuerte contra la puerta. Otro. El cerrojo cedió, y la puerta se abrió de golpe. En el marco apareció un oficial con Sofía detrás. Sofía corrió hacia Isabella y la abrazó. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? No, solo. Solo me encerraron. Isabella hablaba atropelladamente. Carmen me encerró anoche, dijo que era por seguridad, pero sé que querían tenerme bajo control, que no pudiera salir. Ya pasó. Sofía le tomó la mano con firmeza. Vamos abajo. Es hora de saber la verdad. Bajaron a la sala, donde todos los demás ya estaban reunidos. Carmen en el sofá, pálida, con las manos en el regazo, la mirada perdida. Javier junto a la ventana, esposado, las manos atrás. Y el detective Moreno en el centro, con una carpeta en la mano. Y allí, junto a la chimenea, estaba Diego. Libre. Sin esposas. Vivo. Cuando vio a Isabella, su rostro se iluminó con alivio y alegría. Ella corrió hacia él y él la atrapó en un abrazo fuerte, desesperado. Perdóname, susurraba contra su cabello. Perdóname por todo. Por no poder decirte nada. Por toda esta mentira. No entiendo. Isabella se apartó un poco para mirarlo. Te arrestaron. Fue una trampa, explicó Sofía acercándose. Moreno, Diego y yo hemos trabajado juntos estas últimas semanas. Cuando Vargas aceptó hablar, supimos que el asesino intentaría detenerlo. Teníamos que pillarlo en el acto. El detective Moreno abrió la carpeta y asintió. El señor Ramírez aceptó voluntariamente ser el señuelo. Sabíamos que después del asesinato de Vargas, el verdadero culpable intentaría cargar la culpa sobre alguien más. El arresto simulado de Diego era para darles una falsa sensación de victoria. ¿Pero quién? Isabella miró a Carmen y luego a Javier. ¿Quién es el asesino? Sofía sacó documentos, fotos y grabaciones, colocándolos sobre la mesa como si fueran cartas de una partida mortal. Hace un año, Eduardo Ramírez descubrió que estaban sacando grandes sumas de dinero de la empresa. Empezó a investigar y descubrió que los responsables eran dos personas trabajando juntas. Puso las fotos de Carmen con Ricardo Esteban. Carmen Ramírez y su amante, el banquero Ricardo Esteban. Llevaban 5 años desviando dinero. Carmen se estremeció, pero no levantó la vista. Eduardo iba a denunciarlos, a pedir el divorcio, a dejar a Carmen sin nada, continuó Sofía. Pero Carmen se enteró. Y tomó una decisión. Ella lo mató. Susurró Isabella. La frase pesó como una piedra. No, intervino Moreno de forma inesperada. Carmen no mató a su marido. Ella encargó el asesinato. Pero quien lo llevó a cabo fue otra persona. Se volvió hacia Javier, que seguía junto a la ventana. Javier Ramírez. El hijo mayor. Tenía sus propios motivos, deudas, amenazas, un padre que planeaba desheredarlo. Cuando su madre le planteó la idea, aceptó. Por dinero. Y por poder. Eso es mentira. Javier estalló, pero el miedo ya se veía en sus ojos. No tienen pruebas. Tenemos las grabaciones de sus conversaciones con su madre, dijo Moreno, sacando una grabadora pequeña. Vargas nos entregó todo antes de morir. Grabó sus amenazas. Su intento de silenciarlo. Reprodujo la grabación. Y la voz de Javier llenó la habitación. Al final no vas a probar nada, viejo. Nadie te va a creer contra los Ramírez. Y si lo intentas, te vas a arrepentir. Mucho. Javier se puso lívido. Yo no maté a Vargas. No fui yo. Correcto, dijo Moreno. A Vargas lo mató su madre. Con sus propias manos. Fue ella quien cogió el coche de Isabella y fue a verlo. Fingió que quería negociar. Y lo estranguló. Todas las miradas se giraron hacia Carmen. Ella por fin levantó la cabeza. Tenía el rostro lleno de lágrimas, los labios temblorosos. Pero en sus ojos había una calma extraña, casi resignada. Yo no quería. Su voz era suave, rota. Yo no quería matar a Eduardo. Lo amaba.
Lo amé tantos años, tan profundamente. Pero quería quitarme todo. Quitarme la vida que construí. Quitarme mi familia. Eso no podía permitirlo. Su voz se elevó, volviéndose histérica. Yo salvé esta empresa. Yo, cuando él bebía y tiraba el dinero. Yo, cuando hacía negocios con gente dudosa. Yo fui la que mantuvo todo en pie. Y sí, tomé dinero. Eran mis dinero. Me los gané. Mamá, cállate. Susurró Javier, su rostro deformado por el horror. Por favor. Cállate. Pero Carmen no escuchaba. Las palabras salían de ella como un torrente, como si por fin se hubiera roto una presa que llevaba años conteniendo. Solo necesitaba un poco de calmante en su medicina para la presión, dijo casi con calma, como si explicara una receta. Solo un poco, para que el corazón se detuviera. Tranquilo, sin dolor. Murió mientras dormía. Nadie sospechó nada. Nadie hizo preguntas. Hasta que Diego empezó a husmear. Miró a su hijo menor con tanta rabia que Isabella dio un paso atrás sin querer. Lo arruinaste todo. Carmen dio un paso hacia Diego. ¿Por qué no podías simplemente olvidarlo? Seguir con tu vida. Disfrutar el dinero que gané para esta familia. Pero no. Tenías que buscar la verdad. Contratar a esa. Esa Sofía. Investigar. Revolverlo todo. Era mi padre, respondió Diego, firme, con los ojos llenos de furia. Y tú lo mataste. Mataste al hombre con el que viviste 30 años. Yo protegía lo que era mío. Gritó Carmen. Y Vargas también me amenazó. Quería contarlo todo a la policía. No podía permitirlo. Tenía que detenerlo. El detective Moreno hizo un gesto a los oficiales. Carmen Ramírez, queda usted detenida por el asesinato de Eduardo Ramírez y de Francisco Vargas. Tiene derecho a guardar silencio. Carmen soltó una carcajada. Un sonido extraño, roto, lleno de locura. ¿Guardar silencio? ¿Para qué? Ya lo dije todo. Estoy cansada de callar. Cansada de esconderme. Los oficiales le pusieron las esposas y la sacaron de la casa. Carmen caminó erguida, sin mirar atrás. A Javier también se lo llevaron, lo acusaban de complicidad y de amenazar al testigo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio pesado llenó la sala. Isabella seguía en brazos de Diego, incapaz de moverse, tratando de asimilar todo lo que había oído. Se acabó, susurró Sofía acercándose. Por fin se acabó. Diego levantó el rostro de Isabella entre sus manos y la miró a los ojos. Perdóname. Perdóname por no poder contarte la verdad. Tenía tanto miedo de que te hicieran daño si sabías demasiado. Tenía miedo de perderte. Isabella lo miró a través de las lágrimas, con una mezcla de dolor, alivio y amor en el pecho. Me hiciste pensar que estaba perdiendo la cabeza. Que me engañabas. Dolió tanto, Diego. Lo sé, él la abrazó aún más fuerte. Y lo voy a pagar toda la vida. Te lo prometo. No habrá más secretos. Nada de mentiras. Solo la verdad. Solo tú y yo. Ella cerró los ojos contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Todo había terminado. La pesadilla había terminado. Pero quedaban cicatrices. En ambos. En su matrimonio. En esa casa construida sobre mentiras y sangre. ¿Y ahora qué? Susurró. Diego miró la villa, el mar tras las ventanas, luego a Sofía, que se apartó discretamente para darles espacio. Ahora empezamos de cero, dijo con voz tranquila, pero firme. Sin ellos. Sin el pasado. Tú, yo. Y nuestro futuro. Un mes después, Isabella y Diego estaban en la terraza de la villa que habían decidido vender. Demasiado dolor estaba atado a ese lugar. Iban a mudarse a una casa nueva, más pequeña, más lejos de la ciudad, más cerca del océano. Diego rodeó los hombros de Isabella con un brazo. Los dos miraban el atardecer. ¿Sabes?, dijo ella en voz baja, siempre pensé que un matrimonio era dos personas confiando completamente una en la otra. Sin secretos. Y tenías razón, él la besó en la sien. Lo entendí al fin. Nada de secretos. Ni siquiera por protegerte. Pasamos todo juntos.
Como un equipo. Como una familia, añadió Isabella, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Como una familia de verdad, asintió Diego. Se quedaron allí, viendo cómo el sol se hundía en el océano, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Y en ese silencio, en ese instante, Isabella sintió que por fin era libre. Libre del miedo. De las mentiras. Del pasado. A veces los lazos familiares se vuelven cadenas que ahogan y destruyen. Pero una familia verdadera, construida sobre amor y confianza, puede romper cualquier cadena y empezar de nuevo.